El siguiente tema que vamos a ver es el cálculo de integrales dobles, pero usando una técnica que se llama la técnica de Monte Carlo. ¿En qué consiste esta técnica? Tenemos X por aquí, tenemos Y. Lo que vamos a hacer es hacer una partición tanto en X como en Y para poder aproximar ese volumen haciendo lo siguiente. Vamos a calcular el área que hay. Si se fijan aquí, cada una de las rayitas en las que se dividió en Y, aquí las tenemos, cada una de las rayitas nos representa una función que podemos verla como una función en X, donde Y es constante. Aquí está. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer es el siguiente. Cada una de esas áreas que hay en cada corte que hace Y, la vamos a aproximar mediante el procedimiento de Monte Carlo. Y esa área la vamos a multiplicar por el tamaño de segmentito que tiene Y para darle profundidad y aproximar al volumen que hay por debajo de esta cinta. Entonces, eso lo vamos a hacer con cada uno de los cortes de Y, y al final hacemos la suma de todos esos volúmenes que vamos a encontrar y obtendremos la aproximación a el volumen general de la función. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la técnica de Monte Carlo? Vamos a suponer que la perspectiva que tengo, perdón, es sobre el plano XZ. Entonces, cada una de estas líneas me representa un área que voy a aproximar. Pero vamos a suponer que esta área es la que quiero aproximar, o sea, el área que tiene la altura más grande en la función. Según Monte Carlo, si yo lanzo puntos aleatorios en este rectángulo que contiene esa área, la relación que guarda el área que hay por debajo de la curva con respecto al rectángulo que la contiene es igual a la razón que tiene el total de puntos que caigan en el área entre el total de puntos que se generaron en el rectángulo. Entonces, eso gráficamente se vería más o menos así. Entonces, si quiero aproximar esta área, despejando, bueno, haciendo un despeje, es la aproximación a esa área, pues va a ser igual a la razón que hay entre el total de puntos que caen en el área, entre el total de puntos que se generaron, multiplicada por el área del rectángulo que contiene el área que quiero aproximar. A medida que genero más puntos, entonces la aproximación a esa área será mejor. Bueno, entonces ahora vamos a la programación. Entonces vamos a trabajar
cálculo numérico, importamos el NumPy. Vamos a trabajar con cálculo simbólico, entonces importamos el SIMPy. Importamos del SIMPy todo para no batallar y vamos a graficar. Entonces importamos la librería Scilab para graficar. Entonces eso es lo que vamos a utilizar en cuanto a librerías de Python. Entonces vamos a definir los símbolos que vamos a utilizar en la función XY. Hacer symbols. X como Y. Vamos a pedir la función para que el usuario la introduzca desde el teclado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Expresión de la función va a ser igual a introduce la función f x, y. Pues aquí el usuario va a introducir la cadena de caracteres de la función con la que quiere trabajar o la que quiere integrar. Entonces vamos a pasar esa expresión a una función lambda numpy de la siguiente forma. F va a ser igual a sp.lambdify la expresión va a tener dos variables, x, y. La expresión que vamos a pasar a lambda pues es la expresión que capturamos acá, expresión f, y la vamos a pasar a numpy para poder trabajar con la función con objetos numpy. Muy bien, entonces para la aproximación de la integral por el método Monte Carlo necesitamos una cota superior de la función que va a ser para cerrar precisamente el rectángulo en el que estamos calculando la integral. Entonces pedimos esa cota superior. También vamos a pedirle al usuario que la introduzca. Cota superior de la función. Y la pasamos a flotante. Luego necesitamos los límites de integración, tanto en X como en Y, que sería esta parte. Los límites de integración, tanto en X como en Y. En X y en Y. Entonces los pedimos
A aux es igual a límite inferior de integración A igual, y lo pasamos a flotante. A en X va a ser igual a float a aux. Pedimos ahora el B, límite superior de integración B, Bx va a ser igual a float B aux. Y acá capturamos la cadena en B aux. Una vez que tenemos los límites, pues necesitamos decir en cuántas particiones con cuántas particiones vamos a trabajar. Entonces, en este caso, pues vamos a llamarle NX, van a ser las particiones, bueno, el número de particiones que vamos a hacer del intervalo AB en el eje X. Entonces, NAUX, voy a copiar esto. Y NAUX sería número de partes en X. NX es igual a float N a X. Pues ya tengo el límite inferior, límite superior y el número de partes en el cual voy a dividir. Entonces hago la división. Para eso pongo P de partición, AB de X, o sea, la partición del intervalo AB de X va a ser igual a NP punto times space para hacer la partición. El límite inferior pues sería AX, el límite superior sería BX, el total de partecitas en el que los voy a dividir pues es NX y end point es igual a true para tomar en cuenta el punto final. Bien, eso es en cuanto a el intervalo AB en X. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para el intervalo CD en Y. Entonces aquí aprovechamos lo que ya tenemos. Aquí sería C, el límite inferior de integración, sería C. Entonces, CY es igual a C aux. Acá sería D
aux, el límite de integración sería D. Entonces, dy float de aux y ny sería igual a número de partes en Y. Entonces aquí la partición CD de Y será igual a el intervalo CY de Y partido en NY partes, tomando en cuenta el punto final. Entonces, con esto generamos nuestra partición en el eje Y. Y con esto generamos la partición en el eje X. Bien, una vez que tenemos eso, pues tenemos que generar números aleatorios que van a ser los puntos con los cuales vamos a aproximar precisamente la integral por Monte Carlo. Entonces, aleatorios va a ser igual a un arreglo NumPy con números aleatorios que, bueno, aquí voy a generar tantos números aleatorios como pedacitos divida el intervalo AB. Entonces voy a usar el NX para generar esos números aleatorios. Y el 2 me va a indicar que pues, va a ser un arreglo de 2 columnas. Ahora lo que voy a hacer es graficar. Vamos a ver cómo se ve una gráfica ya con los números aleatorios generados antes de hacer todo el proceso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar en los límites de X. Vamos a graficar en el intervalo AB, que sería AX y BX. Entonces, los límites para X serían AX y BX. Y los límites para Y, pues sería de 0 hasta la cota superior, la cota superior que vamos a manejar, la cota superior M. Entonces vamos a graficar las funciones. Entonces sería P, graficar pl.plot. Vamos a graficar en el dominio, pues vamos a graficar la partición que tenemos en X. Ese va a ser el dominio en el que voy a graficar. Entonces sería P AB de X. Y la función, en ese dominio vamos a graficar la función
pero evaluada en todos los puntos del dominio para X, pero en este caso, la Y, como es una función de dos variables, necesito mantener a la Y fija. Entonces, para eso voy a usar los puntos de la partición del intervalo CD en Y. Entonces voy a usar, a mantener fijo esto, y voy a usar el primer valor. Y el primer valor sería el, la partición, el vector de la partición en la posición 0. Con esto mantendré fija la y la función se evaluará en todos los puntos del dominio en el que quiero graficar. Entonces vamos a ver cómo se ve estos. Primero la función. Entonces la mostramos. La mostramos y vamos a ver cómo se ve. Pues lo grabamos. Esto va a ser integración por Monte Carlo. Sintaxis inválida. Perdón, es que aquí en la expresión tengo que definir que la va a introducir el usuario. Entonces, aquí me faltó input. De hecho, en todas. Ok, entonces vamos a ver. Ejecutamos. Vamos a graficar la función menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4. La cota superior para este vamos a ponerle 5. Y el límite inferior de integración vamos a ponerle de menos 2 a 2. Y la partición tendrá 10 elementos. El límite inferior de integración, aquí me está diciendo que el n, el número debe de ser entero, entonces ahorita lo cambiamos. El límite inferior de integración sería de menos 2 a 2 en y también 10 en la partición. Ok, entonces aquí me dice también que tengo el random, tengo que cambiarlo. Entonces primero el nx debe ser entero, entonces vamos a ponerlo entero. Acá el ny también debe ser entero. Y aquí es nprandom.rand nx2 y creo que eso sería todo. Entonces vamos a intentarlo nuevamente. La función es menos x cuadrada menos y cuadrada más 4.
La cuota superior es 5. El límite inferior de integración es menos 2. Límite superior es 2 con una partición de 10. Límite de integración en Y, el inferior, pues es menos 2. Límite superior de integración en Y sería 2, también con una partición de 10. Y tenemos la gráfica. Entonces vamos a poner un valor en medio. Vamos a ponerle PCDY 5. A ver si nos aparece. Introducimos la función nuevamente. Cuota superior de f de x5. Límite de integración en x menos 2. El superior es 2. 10 en la partición. El límite inferior de integración en y menos 2. El superior de integración en y 2 con 10 partición. Entonces ahí está. Entonces si pongo un for que recorra todos los valores de PCY, me generará todas las funciones en los cortes de la partición de Y. Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo metemos a un for y en el rango de la longitud de la partición del intervalo CD en Y, va a correr todos los valores de la partición en Y. Entonces, esto queda igual. Queda igual. Y aquí ponemos la I para que nos presente todas las gráficas. Vamos a ver si nos lo presenta. Corremos nuevamente. La función la ponemos. La cuota superior es 5. El límite inferior de integración es menos 2. El límite superior de integración es 2. El número de particiones en X es 10. El límite inferior de integración en C es menos 2. El límite superior de integración en D es 2. Y el número de partes en Y es 10. Entonces, ahí está. Vemos cómo presenta las funciones en cada numerito de la partición de Y.